Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en lo que va a ser este recorrido, los temas que vamos a abordar con nuestros invitados. A quienes en la distancia, a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, también nos envían sus mensajes. De igual forma, a ustedes que nos permiten el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De la misma manera, a los diferentes operadores de las diferentes provincias que retransmiten esta programación, en especial de El Magazine de Noche. Cordialísimo saludo a todas y a todos ustedes. Pues hoy hemos invitado, cuando hacemos referencia a alguien que está en los medios de comunicación, a alguien que también tuvo que ver y hace parte precisamente de esa sangre cuando hablamos de Germán Valenzuela Sánchez, Pica Pica, quienes no tuvimos la oportunidad de distinguirlo en todos sus aspectos, en el ser ese persona, el escritor, el folclorista, el historiador, el investigador, el Pica Pica con su periódico, que como el eslogan que salía en invierno, ¿no? Sí. Es esa parte. Pues hacemos referencia al hijo de don Germán Pica Pica, David Valenzuela Gómez. Pues David, bienvenido aquí al Magazine de Noche. Hola Luis Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy feliz, primero porque creo que es la primera vez que vengo acá y yo he trabajado mucho tiempo con el Canal TRO y trabajé en Señal Colombia, trabajé en Canal Capital, conocí Caracol, conocí RCN, conocí City TV, bueno, y yo no conocí el estudio del canal de mi pueblo y la verdad estoy asombrado, muy feliz de la estructura que tienen, los felicito y le agradezco por la invitación. A ver, David, pues hablamos de un legado, ¿no?, de su señor padre, de don Germán Valenzuela Sánchez, que en paz descanse precisamente, un legado que ustedes como hijos continuaron, siguen ahí y tiene que ver con los medios de comunicación, parte fundamental, ¿no, David? Pues es que desde niños, a ver, mi primer trabajo fue vender el Pica Pica en el parque de Piedecuesta cuando tenía como 9 años. Entonces uno nace en ese mundo, ¿sí? Yo nací conociendo a Pablo Sogoibia, al poeta, escuchando a Alfonso Pineda Chaparro, Héctor Gómez Cabaric. Era el mundo en el que mi papá se movía, se volvió el mundo de nosotros y yo terminé después trabajando con ellos por cosas del destino. Entonces, es un legado muy bonito, la gente se lo reconoce a uno, nadie le hace un reproche de mi papá, de que su papá me hizo esto, no, antes al contrario, siempre dice, buena persona, excelente ser humano, muy honesto, responsable, ¿sí? Pagaba sus cosas, nunca no pedía fiado, o sea, es muy bonito mantener esa imagen viva, porque lo llena uno de orgullo y le dice a uno el camino que uno tiene que seguir. A ver, David, pues fueron horas que tuve también esa grata oportunidad de dialogar, de tertuliar con su señor padre en diferentes aspectos, desde la parte de literatura, de la parte como escritor, como historiador, de escudriñar muchos temas y en los cuales lo acompañé incluso en la presentación de algunas de las obras, de algunos actos. Fueron también horas de tertulia que compartíamos con su señor padre. A ver, un legado que de igual manera tiene que ver con la parte periodística, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, pues usted ahí en medio, pues está también en los medios de comunicación. Hablemos de esa presencia que usted también, lógicamente, con base a su señor padre, pues está inmiscuido en los medios de comunicación. Bueno, la verdad, nosotros empezamos con Piedevisión, ¿cierto? Haciendo programas para Piedevisión. Yo recuerdo mucho de sus primeras entrevistas, que usted estaba nervioso haciendo las entrevistas. Lo tengo muy presente. Ya ahorita no, ya ahorita tiene toda la cancha del mundo.
pero sí recuerdo... Todavía hay el pánico escénico, no crea. David. Sí. A todos nos pasa. Y empezamos con Periodivisión, yo fui camarógrafo en esa época, y una persona, digamos, clave en mi vida fue Luis Alberto Ibarra. Ajá. Que en paz descanse. Luis Alberto fue con David Lizarazo, por estar en ese mundo de cámaras y de edición y todo eso. Luis Alberto fue la persona que me dijo a mí, venga, están necesitando un camarógrafo en tal lado. ¿Sí? Y fui y empecé con el Canal TRO a trabajar ya profesionalmente, porque digamos lo que hacíamos aquí en Piedecuesta pues era lo que se podía hacer, lo que medio sabíamos, tratando como de llevar la información a la gente y eso. Pero allá sí empecé a trabajar de una forma más profesional. Empieza uno a codearse con gente de todos, famosos, cantantes, políticos, gobernadores, alcaldes, de toda Santander, experiencias, viajar. Y en ese trayecto ya llevo 25 años en los medios, de los cuales el mayor tiempo he estado en el Canal TRO, pero también he estado en otros, en Televisión Ciudadana, fui productor general en el canal de Cable Centro, que funcionaba aquí en Bucaramanga. Trabajé, como le dije ahorita, en Canal Capital en Bogotá, en Señal Colombia. Entonces, empezamos de abajo, fuimos construyendo algo. Todo un proceso. Fui evolucionando, entonces ya no era camarógrafo, sino ya empecé a especializarme en edición, animación, todo eso. Y siempre como con la espinita del periodismo, ¿no? Yo Vidal Abreu, cuando yo trabajé con Vidal Abreu en el Canal TRO, ustedes le preguntan, yo era camarógrafo, pero yo hacía notas como periodista, y yo le decía... Ha sido, a propósito de Vidal, ha sido televidente del Magazine de Noche, hoy hace parte del Departamento de Comunicaciones de la UIS. De la UIS, una gran persona, de la cual aprendí muchísimo, y aprende uno, cada vez que usted se sienta a hablar con él, aprende algo de Vidal. Y yo le decía, présteme una cámara que quiero ir a hacer una nota en Piedecuesta. Y siempre era Piedecuesta, ¿no? Mostrar las cosas de Piedecuesta. Sí. Que la caña, que la panela, que el dibujante, que el escritor, que tal. Y haciendo notas siempre tratando de resaltar el tema cultural. Entonces, regreso de Bogotá y yo venía ya con la espinita de que yo quiero estudiar. Y empecé a estudiar comunicación social y me gradué. Y empecé a participar en premios de periodismo y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y se marcó el camino y ya, ese era como lo que yo soñaba. Entonces todo lo que me sueño o lo que me propongo lo logro. Lo materializó. Lo materializó. A ver, hay una serie de documentos. Extracámara hablábamos precisamente de documentos de producciones que usted ha realizado también de esa autoría y que lógicamente... pues en todo ese proceso, ¿no? de crear los guiones, de crear las escenas, en fin, todo lo pertinente. Hablemos también parte de esas obras, de esos documentos, de esos cortos que usted también ha realizado como productor, David. Bueno, nosotros, a nombre mío, ¿sí? He recibido 3 premios de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey. Y en colectivo, ¿sí? Con compañeros de trabajo que hacemos entre todos los trabajos, 9 premios de periodismo, incluyendo 1 a nivel nacional con la revista Semana. Entonces, digamos, siempre nos enfocamos en hacer lo que no se ha hecho, ¿cierto? La mirada distinta, la mirada diferente. No los mismos entrevistados. No repetitivo. La misma forma, tediosa, mamona, aburrida. No, tratamos de buscar la forma. Por ejemplo, donde nacen los temblores, ¿sí? Todo el mundo ha hablado de que Los Santos, el municipio de Los Santos, es el que más tiembla, pero nadie había hecho un documento como el que nosotros hicimos. Entonces, llevamos 3 geólogos a la mesa, a Los Santos, ¿sí? A la mesa de Los Santos y a Los Santos como tal. Y cada uno dio su punto de vista, analizando el tema de los sismos. Ya científico, técnico. Ya mucho más técnico, ya no es como que si ladran los perros es que va a temblar, no, sino algo más profundo, más científico, sí. Estudiado, investigado. Entonces, y ganamos un premio por eso, ¿sí? Las rutas olvidadas del tren, ¿sí? No sé si usted recuerda el tren que salía del Café Madrid. Bueno, todo eso
se olvidó, los chirretes se fueron llevando los rieles, los fueron vendiendo, se lo despedazaron. Recorrimos eso, recorrimos diferentes tramos por donde el tren pasaba y lo contamos, nos montamos en los motocarros, motorrieles, ¿sí? Nos montamos en eso, otro premio de periodismo. Entonces buscamos esos temas de los que todo el mundo conoce, pero que nadie se atreve a ir hasta allá y tomarse el trabajo, que es tedioso, de investigar, de hablar con la gente, de preguntar y de reunir un documento audiovisual que quede para la historia, que sea de análisis en universidades, que sea algo realmente de valor, no temas gaseosos que no llevan a nada, sino científicamente esto es así, o esto históricamente sucedió así. Entonces, que requiere un trabajo investigativo, claro, un proceso realmente en todo eso, aspecto. Eso siento yo que marcó la diferencia y eso nos permitió en una época muy bonita en el canal empezar a recibir premios por eso. Los jurados nos decían, impresionante, todos por unanimidad votamos por el trabajo de ustedes, los felicitamos, no sé qué, y eso a uno lo llena de orgullo. Tengo entendido que precisamente otros documentos que tienen que ver por lo escalofriante de la zona, nuestra historia, ¿no? El de la violencia, otros documentos también que con lo que ha sido su ingenio, su producción también ha presentado. Eso es también para resaltar. Bueno, del paramilitarismo, nosotros hemos hecho varios especiales, incluso también el tema de la guerrilla, pero el tema del paramilitarismo, digamos, es muy delicado porque todavía hay células que... Sí. Entonces, cualquier cosa que usted diga lo puede a usted perjudicar o puede perjudicar a la familia. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hicimos José Sendales, el hombre que enfrentó la muerte en el sur de Bolívar, en Santa Rosa. Hicimos el nacimiento del paramilitarismo en San Juan Bosco, San Juan Bosco de la Verde, municipio de... se me olvidó el nombre, de Santa Elena de Lopón, San Juan Bosco de Santa Elena de Lopón. En ese lugar nació el paramilitarismo en Santander. Entonces hay una investigación grandísima para poder usted entregarle, porque usted al televidente no le puede entregar con fechas equivocadas, no le puede entregar con protagonistas que no son, ni nombres inventados, ni nada, eso tiene que ser lo que fue. Es delicado esos temas, la prudencia hace que se llegue a hacer un trabajo de investigación para sobre eso realmente llegar a producir todo lo concerniente y sobre todo en los medios de comunicación. David Valenzuela Gómez, nuestro invitado en el día de hoy, el Magazine de Noche, hablando precisamente de lo que es su experiencia en los medios, volviendo David a su señor padre, pues quienes somos nativos de Piedecuesta, quienes tuvimos esa grata oportunidad de distinguirlo, de tratarlo, la obra que ustedes conservan, la obra cuando hablamos de la historia, cuando hablamos del folclorista, cuando hablamos del periodista, es una parte fundamental de esos documentos. Tengo entendido, ustedes han conservado ese legado, porque a veces sucede en algunas familias que infortunadamente estos documentos muchas veces los botan, como se dice popularmente, ¿no? Hay documentos, por ejemplo, hablaba con alguien cercano a May Forero Nogués, donaron parte de su biblioteca aquí al municipio. Hablaba yo con un hijo de Luis Enrique Figueroa Rey también, la biblioteca que nadie se ha hecho cargo porque la querían a nivel personal, y me decía Jorge Figueroa Clausen que de hacerlo entrega, la hacen entrega a una institución para que la conserve. Hablamos, me decía usted, esta cámara, la biblioteca personal, la biblioteca familiar de Germán Valenzuela Sánchez Picapica se conserva. Ustedes la han continuado. Sí, fallece mi papá, 1 de julio del 2021. Todo el proceso funerario, sí, la cremación, todo ese tema, la sucesión, sí, todos esos procesos que son tan densos. Y yo le dije a mis hermanos, mi hermana Laura y mi hermano Germán, somos 3, les dije, yo me pido los libros. Yo quiero la biblioteca de mi papá porque a mí siempre me ha gustado leer. Sí. Y yo incluso ahorita estoy escribiendo una novela. Entonces les dije, yo quiero los libros. Y me quedé con los libros, más de 5.000 libros que tengo allá en la casa, y mandé a hacer una biblioteca especial para eso. Y además de eso tengo los libros de él, ¿sí?
Las publicaciones las que él publicaciones que él obras. escribió, que hizo 33 libros escribió, y más de 300 canciones de música colombiana, carranguera. Sí, era un folclorista. Yo le decía a él, a mi papá, yo le decía, usted es muy cansón. Mi papá se reía, nosotros éramos muy buenos amigos. Polifacético, ¿no? Incluso yo lo distinguí a él siendo concejal de Piedecuesta. En alguna oportunidad de mi niñez, de mi adolescencia, estudiando en Balbino García, él ya en esos momentos tuvo su paso por el consejo de Piedecuesta. Sí, sí, le gustaba el tema de la política. Entonces yo le decía, usted es muy cansón. Mi papá, pero él se reía y yo le decía cansón en buena forma. Sí, sí, sí. Porque mi papá escribía todos los días. Intenso, lo que decimos. Sí, era intenso. Constante, permanente. Entonces está usted ocupado y lo llaman. Mijo, acabo de escribir un poema, escúchelo. Y uno grabando, sí, dígamelo. Y lo escuchaba uno, entonces yo le decía, ¿por qué no le cambia tal palabra? Porque de pronto esto está muy ofensivo, pues, hágalo más diplomático, esto está muy... Sí. Listo. A la media hora, ya lo cambié, venga, escúchelo otra vez, y así. Y así hizo todo, así ha hecho todo. Hizo los poemas, las canciones, el himno. El himno de Piedecuesta lo escribió con mi mamá. Se sentaron una noche los dos. Esperanza. Con mi mamá Esperanza. Entre ellos dos, y no, esto suena mejor, esto así, esto así, esto así. O sea, él consultaba, ¿no? Sí. Con ustedes, con su señora madre, con doña Esperanza, a quien también tuve la oportunidad de tratarla. En fin, o sea, era consultivo, ¿no? No era que esto y así se va. No, a él le gustaba. Se asesoraba de el ustedes. primer círculo de él éramos nosotros, entonces, Sí. Y como a mí me gustaba leer, entonces él casi siempre se apoyaba en mí, y a veces mis hermanos y eso, pero digamos, el que más paciencia le tenía para el tema de la escritura era yo. Yo tengo aquí un regalo para usted, don Luis Eduardo, se lo voy a entregar. Es una colección de los libros de algunas obras de mi papá. Para que usted lo tenga ahí. Muchísimas gracias, David. Con muchísimo gusto. Gran parte de esas obras pues ya las sé, pero muchísimas gracias por tenerla. Por ejemplo, acá, unas obras... Ese fue el último, el amarillo. Los colmillos de la culebra. Ajá. Ese fue el último que escribió. Y el libro característico, ¿no? Que es de consulta permanente, ¿no? Referente a la historia, ¿no? Piedecuesta, suelo y cielo de Santander, libro consultivo precisamente de lo que podemos ignorar de Piedecuesta, y aquí lo podemos encontrar, la parte demográfica, del relieve, la hidrografía, los personajes, en fin, es un libro consultivo. Y muchísimas gracias, David, la parte musical también, que fue una de las facetas en los cuales don Germán Valenzuela Sánchez, Pica Pica, ¿cómo que no? Anillos de Viento, El Gallero Negro, en fin, muchísimas gracias. No, señor, con todo el gusto. Todo el placer, vamos a nuevamente revisarlos, a oír la música, en fin. Todo ahí hay de todo, hay poesía, hay leyendas, mitos, hay novela, hay carranga, hay poesía, de todo como aquí. Cuando tenga un tiempito le echo un ojito. Y lo más importante es que precisamente usted ha continuado ese legado. Primero conservar, ¿no? Conservar esa obra de Germán Valenzuela Sánchez, y segundo, continuarla. Es importante no archivarla, no tenerla ya, sino que usted la sigue disfrutando, y estamos seguros que la va a seguir ampliando la obra de Germán Valenzuela Sánchez, Pica Pica. David. Exactamente, eso decíamos con mi hermana y con mi hermano, con Germán y con Laura. Decíamos, bueno, tenemos ahí libros, ¿qué hacemos con eso ahí en cajas? ¿Sí? Entonces estamos en el proceso de entregarle a escritores, a personajes de Piedecuesta que saben valorar eso, porque digamos, estos libros, los libros no se le pueden regalar a todo el mundo, porque hay gente que no lee ni revistas, ¿sí? Y no les interesa empezar a cultivar el hábito de la lectura, entonces no vale la pena uno regalarle, pero la gente que sí lo quiere, pues uno le obsequia. Vamos a ir a todos los colegios a entregarle su colección, ¿sí? Y de eso dijimos con mis hermanos, en vez de que estén allá en una caja, guardados, que circulen, ¿sí? Que se muevan. Uno no sabe un libro de esos a dónde puede llegar, a qué país del mundo. Entonces, tal vez yo tuve la oportunidad, estando en algún medio radial, incluso en esos instantes con el mismo Piedevisión, con nuestro compañero David Lizarazo, de acompañarlo a algunas escuelas y colegios, a un señor padre,
pica pica, en lo que era promocionar el himno, los símbolos de patrios. Piedecuesta y los símbolos patrios de esta municipalidad, tal vez siendo la administración de Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. Lo acompañamos en algunas circunstancias, en algunos centros educativos, y es enorgullecedor precisamente que dejó ese himno, que es el que se interpreta en todos los eventos de protocolo, en todos los aspectos, es de la cual ustedes también, como familia, orgullosos de esa obra, el himno de Piedecuesta, y en la cual nosotros como piedecuestanos, pues también nos sentimos, a veces cuando hemos acompañado eventos en otras regiones, en otros departamentos, qué hermoso cuando se oye ese himno precisamente y relacionamos a Germán Pica Pica cuando nos habla de la cantera, cuando nos habla de los cañaduzales, en fin, toda esa letra que precisamente comprende el himno de Piedecuesta, David. Eso tiene una historia. Eso tiene una historia. La alcaldía de Piedecuesta abre una convocatoria para hacer el himno del municipio. Y varias personas entregan sus himnos y al final el concurso es declarado desierto. ¿Sí? Pero llega a la alcaldía de Alfredo Camargo. Alfredo Camargo le dice a mi papá, a mí me gustó su himno. Y empieza a hacer la gestión para que sea nombrado oficialmente el himno de Piedecuesta. A través de un acuerdo municipal, sí, tengo entendido, ¿no? Lo nombraron a través de un acuerdo. El consejo de la época lo aprobó. A mi papá nunca le dieron un peso por eso. Mi papá nunca recibió nada. O sea, el concurso era con un pago económico. Con un premio. Un premio. Sí. Pero después lo tomaron, lo oficializaron, pero mi papá nunca le dieron un peso por eso. Llegó después Raúl Cardoso. Raúl Cardoso supo que a mi papá nunca le habían dado un peso por eso. Entonces, ¿qué hizo Raúl Cardoso? Bueno, haga un proyecto y con ese proyecto yo le pago a usted lo del himno. Entonces mi papá dijo, pues a mí me gustaría impulsar los símbolos patrios en mi municipio. Y dijeron, bueno, buenísimo. Se hizo el proyecto y le tocó ir a todas las veredas de Piedecuesta a impulsar los símbolos patrios. No solamente el himno de Piedecuesta, sino la bandera, el escudo, el himno de Colombia, de Santander y todo eso. Socializar, promocionar. Lo disfrutó mi papá como un niño chiquito. Sí, ir allá a hablar de eso, sentarse y hablar con los niños, a contarles historias. Terminaba contando la historia de la patasola, de la luz del limonal, ¿sí? De la cueva del pisco, de la cueva del chulo, bueno. Incluso me decía don Germán, su señor padre, Pica Pica, en algunas tirando dedo por las carreteras, sí, ¿no? Para que lo transportaran precisamente, sí, para poder desplazarse, hacer esa promoción de esos símbolos municipales. Bueno, pues me dice que usted está presto precisamente ya a terminar una obra, ¿no? Una obra escrita. Sí. Lo que pasa es que ya le he cambiado de nombre 3 veces. Sí. En este momento se llama Nosotros los Pecadores. Sí. Y es un recuento de la infancia de nosotros ahí en el barrio San Luis. Vivencias. Sí, de los personajes que vivía ahí, es una vaina, una locura. Gente muy chiflada y gente muy buena que pasaba desapercibida. Entonces una serie de historias que yo estoy recogiendo de lo que recuerdo y armándome una novelita, se llama así, Nosotros los Pecadores. Tal vez de ese Piedecuesta que está ahorita en evolución, cambiándose totalmente de lo que es la barriada, de que es las costumbres, de que, pues lógicamente, Piedecuesta con ese crecimiento urbanístico y poblacionalmente, ya ese olor de miel, de trapiche, del aroma de la fábrica, del cigarro, del chicote, del tabaco también, del ver que en algunas calles se estaba con lo que es la artesanía del fique, ya pues prácticamente desapareciendo todo lo que fue parte de la economía y que lógicamente hacía esas costumbres tal vez de los barrios de donde tengo entendido pues ustedes residieron o están aún, que es Villanueva, que es San Luis, que es San Rafael, en fin, esa parte geográfica del municipio, ¿no, David? Yo me remito a las palabras de mi amigo Paulus Gallinazo, de la Piedecuesta que conocimos ya no queda nada. Él lo dijo. Y de verdad, cada vez es menos, cada vez menos panela, cada vez menos caña, cada vez menos fique, cada vez... Y estamos convirtiéndonos en
en una ciudad extraña que crece de una forma desorganizada, ruidosa. Sí, me parece que no debería ser así. Uno no se opone al desarrollo. Debe venir, sí, sí, debe haber desarrollo, pero el desarrollo no significa necesariamente destruir las tradiciones y las costumbres que hacen ricos a los pueblos, ¿sí? Y por ejemplo, yo trabajé en un programa, no sé si usted lo recuerda, se llamaba Por los Caminos del Gran Santander. Sí, claro, claro. Un programa premiado, reconocido a nivel internacional. Ahí estaba el historiador Emilio Arenas. Emilio, en la primera temporada estuvo Emilio Arenas. Acá estuvo en días pasados el historiador Emilio Arenas. Estamos en deuda precisamente también lo invité con base a lo que fue el aniversario de Piedecuesta, ¿no? De 248 años de vida institucional, que hay otras versiones, ¿no? Sí. Incluso el señor padre también tenía otra versión, Emilio Arenas otra versión, Rubén Pérez otra versión, en fin, porque es bonito el debate, es bonito porque eso hace que cuando se emiten esas opiniones es con base a un estudio, ¿no? A escudriñar, a investigar, que es importante. Ese programa, cómo no recordar lo que resaltaba todos los caminos de Santander, de Gran Santander. Y nosotros conocimos los 87 municipios de Santander y me causaba curiosidad un pueblo. Lo traigo a colación para que usted, digamos, para contextualizar lo que yo pienso en el tema del desarrollo de Piedecuesta. Ocamonte. Yo le decía al alcalde, en la entrevista decía, alcalde, hágale una invitación a la gente a que venga a Ocamonte. Dijo, no, yo no quiero que venga nadie por acá. Ocamonte es lo mejor que nos ha pasado en la vida, esto es un paraíso, esto es la tranquilidad, esto es un remanso de paz. Si yo me pongo a decirle a la gente que venga, entonces la gente se viene aquí a construir, a dañarnos la naturaleza, llega gente a consumir alucinógenos en los ríos y a botar basura en las calles. No, yo quiero que por acá no venga nadie. Entonces usted puede desarrollar un pueblo sin que el pueblo pierda las costumbres y pierda su esencia. A mí de verdad me dan ganas de llorar de ver cómo ha caído la cultura de Piedecuesta. Piedecuesta es, yo creo que de lejos, el municipio con más influencias culturales o no sé, artísticos, pintores, escritores, todo lo que usted necesite en el tema cultural está en Piedecuesta. Es una riqueza y se ha ido acabando. Tenemos, pero lo que usted dice, precisamente, y así poco a poco se va perdiendo el sentido de pertenencia y de identidad que es característico, ¿no? Lo que usted dice, pues no podemos impedir el desarrollo, el crecimiento urbanístico, ¿por qué no? Y tecnológico, en fin, porque se requiere, pero sin perder esa identidad, el sentido de pertenencia de lo que es un municipio con su historia, ¿no? Mire Barichara. Barichara ha sabido, de una forma drástica, ha sabido mantener la esencia del pueblo. Sí. Me decía un artista precisamente en estos días en el sitio de exposición, si hay algo de lo cual usted hace alusión, Barichara. De pronto a veces suena egoísta, pero es sentido de pertenencia, de que donde está esa estirpe eminentemente artística, no cualquiera puede llegar y tomarse un espacio público o decir, es que yo vengo de tal parte y también soy artista, ¿no? Hay unos parámetros, ¿no?, de lo que estamos diciendo, mantener el sentido de pertenencia y de identidad. Y que, por ejemplo, digamos, los mandatarios piensan que apoyar la cultura es contratar una papayera y listo, ya con eso los estoy apoyando. O vengan, echen fuego por la boca unos saltarines, unos no sé qué, los zancos, y un contratico ahí pequeñito. No, no, la cultura va mucho más allá. Mire, usted va a Puente Nacional, usted va a Vélez, usted va a Jesús María y usted conoce niños de 4 años, de 5 años que tocan el tiple perfectamente. Sí, lo de Vélez, lo de Vélez, sí, Puente porque Nacional. La cultura Bolívar va influenciada desde chiquiticos, a ellos les están enseñando eso. ¿Sí? Aquí no, aquí se crearon colectivos culturales que cada uno funciona como una isla. Ruedas sueltas. ¿Sí? Y todos, digamos, o la mayoría están a la pata del alcalde para que les vote algo. Y el alcalde les vota algo y dice, ya estoy apoyando la cultura. No, no. Tal vez volviendo a lo que su señor padre también promulgó, ¿no?
de esos municipios, recuerdo de Jordán Sube, de unos municipios característicos que le escribió también, Pica Pica. Hay obras que precisamente con él discutíamos, donde un municipio como el que hay todavía con 40, con 50 habitantes, ¿no? Pero se conserva esa estructura del municipio, mucho documento y ha sido visitado, pero se ha conservado precisamente su esencia. Es parte fundamental de lo que es el folclore, de lo que es la identidad, el sentido de pertenencia, que por ningún motivo, así venga esa abrumadora creciente de desarrollo en todos los aspectos, pues se puede perder. Es parte fundamental y fue una de las tareas que doy testimonio de su señor padre, Germán Valenzuela Sánchez, Plinio Pilarica, Pica Pica. Ese libro se llamó Crónicas de un pueblo muerto, la historia de Jordán Sube. Sí. Y mi papá fue persona no grata, después de que el libro salió, fue declarada persona no grata por la familia Ferreira, allá en Jordán Sube. Llegó hace unos años la alcaldesa Esperanza no recuerdo el nombre, el apellido, Esperanza, y hubo un cambio muy bueno, una evolución en el municipio que ya, digamos, permite entrar por otro lado. Ya tiene 2 zonas de acceso, una aquí por Pescadero y el ramal normal por donde uno se mete, que la vía es terrible. Entonces eso ha ayudado muchísimo. Ya no es un pueblo tan olvidado, tiene hoteles, tiene temas turísticos, ¿sí? Como está al borde del río Chicamocha y como ahí quedaba el primer peaje que tuvo Colombia, entonces eso ellos lo han aprovechado muy bien en el tema turístico y es un punto de visita obligada aquí en Santander, ¿sí? Por el paso de los arrieros y la historia, que no podemos perderla por ningún motivo, ¿no? Para no repetir muchos errores de los cuales nosotros en este estado se han cometido. Y de violencia, la historia violenta que tuvo ese municipio, del que no quiero hablar, de la que no quiero hablar. Me decía anteriormente, la prudencia y que lógicamente pues a veces pues se hieren susceptibilidades cuando se habla la verdad, ¿no? Sí. Cuando se habla esa realidad y sobre todo ya en esos trabajos de los cuales usted nos ha manifestado que se han realizado y que lógicamente pues a veces hieren susceptibilidades. Me decía que precisamente esta obra de la cual va a continuar ese recorrido, a ver, en algunos barrios ha habido gente, jóvenes o adultos, que han revivido bibliotecas, ¿no? Pues la pandemia nos ayudó a que leyéramos nuevamente, ¿no? Lo muestra Europa, que antes de pandemia se disminuyeron tirajes de grandes medios de comunicación impresa. Después de la pandemia ha habido necesidad de aumentar tirajes, es decir, se sigue leyendo, a pesar de la polémica, que la desaparición del libro, de la desaparición de los impresos, en fin, pero vemos que no hay como disfrutar precisamente un libro, ¿no? Escrito, físico, precisamente con el olor característico del papel y que lógicamente pues lo digital es importante, es bajo todo aspecto, pero que lógicamente me dice que va a hacer un trabajo de expansión precisamente para que lógicamente Piedecuesta y el área que sigue creciendo urbanísticamente y poblacionalmente pues se siga conociendo la obra de Pica Pica. Esa es la idea. Esa es la idea, llegar a donde no existan los libros de mi papá para que los tengan. Y el periódico, ¿no? Pues viene el invierno ahorita, ¿no? Mi papá lo acabó en vida. Sí. Porque, digamos, no fue que él murió y se murió el Pica Pica, sino que él en vida dijo, estoy cansado, estoy cansado. 35 años escribiendo noticias sobre Piedecuesta, haciendo denuncias. Lo metieron varias veces a la cárcel por decir verdades. Una vez, en una de esas visitas a la cárcel, al calabozo de la policía, un concejal se metió allá y lo golpeó. Y todavía está vivo por ahí el concejal. Pues son situaciones que me contaba su señor padre, Germán Pica Pica, como popularmente se conocía. Lastimosamente, pues me contaba de eso también, de ese cansancio, porque era el todo.
el buscar el patrocinio para los costos, el hacerlo, el buscar la fuente, el buscar la noticia, de ir a imprimirlo, después la circulación, en fin, es agotable esa labor, sí. No cree de todo punto de vista. David Valenzuela Gómez es nuestro invitado en el día de hoy, en lo que ha sido también ese legado de Pica Pica de Germán Valenzuela Sánchez, de igual manera el propio legado de David Valenzuela, que ha continuado esa obra del padre y que lógicamente en otra etapa, ¿no? Tengo entendido que usted también ya está interactuando, ya no tanto como youtuber, ¿no? En las redes sociales, productor también de algunos contenidos de redes sociales, ¿no, David? Sí, me ha ido muy bien, Ajá. Muy bien, la verdad. Empecé en TikTok haciendo las historias de las canciones. Entonces, porque digamos uno a veces canta y dice, uy, ese Diomedes escribía, uff, y no, esa canción, esa X, ¿sí? No la escribió él, la escribió Egurrola o la escribió otra persona y él simplemente la interpretaba. Lo que pasa es que tenía su carisma para interpretarla, pero es una forma de devolverle ese protagonismo al compositor. Entonces yo contaba las historias cuento las historias de las canciones en TikTok y ahí empecé a moverme en redes sociales y ya no solamente hablo de eso, sino hablo de otras cosas. Ahorita va a salir una donde fuimos a nadar con tiburones en Coveñas, sí, cosas así. Digamos, lo que va saliendo. Lo bonito de las redes sociales es que, digamos, el poder que antes tenían 2 canales de televisión, ¿sí? o 3 o 4 periódicos, pues ya ahorita el poder lo tiene todo el mundo. Cualquier persona con un celular puede, con muy pocos recursos, hacer algo muy creativo y dispararse en seguidores y dispararse incluso en monetización, puede ganar, ¿sí? Yo no monetizo ni me interesa monetizar, la verdad, porque siento que me obliga a mí a hacer cosas para generar más visualizaciones y más seguidores y eso me hace a mí perder la esencia. No me gusta. Pero ahí vamos, 78.000 seguidores en TikTok y otro poco en Facebook y en Twitter y en Instagram, ahí vamos. También, David, pues usted tuvo una experiencia, ¿no? En la pasada contienda electoral, su señor padre concejal, hay un legado también desde ese punto de vista, aparte de las letras, de las obras como tal, y tengo entendido que usted hizo un ejercicio en la pasada contienda electoral del mes de octubre del año anterior, precisamente, de estar en ese ramillete de aspirantes a gerenciar una empresa que se llama Municipio de Piedecuesta. Hablemos de esa experiencia también, David. Listo. Primero que todo, bueno, digamos, el legado político de mi papá, no, yo le critiqué mucho. No le heredó la parte política. No. Yo a mi papá le criticaba mucho eso. Yo le decía, sí, no se meta en eso es aburrido. Y yo se lo reconozco, Luis Eduardo, yo toda mi vida, yo tengo 45 años y yo toda mi vida he odiado la política. He odiado a los politiqueros. Me dan fastidio, me provoca repulsión. ¿Usted tiene ese estigma? Porque, digamos, como yo fui camarógrafo, editor, ¿sí? O sea, conoció mucho detrás de cámaras. Detrás de cámaras conoció mucho. Sé cómo son. Entonces, listo, usted graba para el noticiero, para las cosas, pero usted se sienta con ellos y usted los escucha hablar de los torcidos que hacen. Mire, y esta plata nos la robamos por este lado. Entonces, a mí eso me da rabia. Entonces, yo nunca en mi vida había pensado en lanzarme a nada. A mí eso, yo no es que me levante en las mañanas y diga, ay, es que yo quiero ser alcalde. No, eso no es lo mío, ¿sí me entiende? ¿Qué pasó? En el año 2022, unos meses antes de las elecciones, vi una publicación en Facebook y decían, estos son los posibles candidatos a la alcaldía. Y entonces yo dije, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué personaje nuevo está? Y yo, otra vez Raúl Cardoso, otra vez Jorge Navas, Oscar Santos, otra vez los Santos Galvis. Decía, pero mano, es que no hay más nadie, ¿sí? Estaba Ludwig Valero, o sea, los mismos de siempre. El sonajero en esos instantes. Sí, en los candidatizables. Sí, o que los candidatizaban. Los candidatizaban. O que algunos de ellos se ponían a o ellos empezaban a moverse para que sí, los vieran. Sí. Y yo decía, no, me dio mucha piedra. Entonces yo le decía a mis amigos, mano, busquemos a alguien que no sé.
Entonces me dijo uno, pues, ¿por qué no le hace usted? Y yo, ¿qué me va a lanzar a eso? A mí no me gusta estar rogándole a la gente por un voto, ¿sí? Ni me considero como los políticos de acá, que son como reina de bellezas, que todo el tiempo está estimado, no sé qué. Abrazando, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Uy, no, chino chiquito, dicen. no, eso me parece lo más aburridor del mundo. Pero yo dije, bueno, entonces empecé a preguntarle a mis amigos, venga, si yo me lanzo, ¿usted votaría? Sí. Bueno, madre, yo esperaba que me dieran que no, ¿sí? No, sí, de una, sí. Y fue creciendo la vaina y yo dije, bueno, hagámosle. Tuve muchísimas desventajas. Yo saqué 851 votos, pero yo siempre digo que saqué 850 porque un voto es el mío, entonces no cuenta, ¿sí? Pero yo me ponía a pensar, una señora como Eugenia Aguilar, que lleva toda la vida en la política y sacó 1.500 votos. Andrés Almeida, que ya se había lanzado al consejo. Y con logística. Con logística, con recursos. Papayeras. De no sé dónde, ¿sí? Y sacó 1.100 votos. Y yo, un camarógrafo, periodista, editor, ¿sí? Un man del pueblo, de verdad, o sea, porque yo no ando, usted me conoce, yo ando a pata o ando en moto. Pero yo no llego en camionetas, ni escoltas, ni nada de esa vaina. O sea, normal, un man normal. El man de la camisa negra. Saqué 850 votos. Ahí, ¿cuántos testigos electorales teníamos nosotros? No. Cero. Ajá. ¿Cuántos capitanes teníamos nosotros? Cero. ¿Sí ve? Es decir, estos votos fueron de opinión. No compré ni un solo voto. ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto gastó en la 5.600.000. Sí. 5.600.000 gasté. ¿De su peculio o alguien le dijo que le colaboró? Hubo gente que me apoyó y otra plata que yo puse. Y había más plata. Digamos, yo tenía más plata, pero a mí nadie me pedía plata. O sea, nadie me decía, venga, deme por el voto. No había espacio. Porque la gente sabe que yo no le voy a dar plata por un voto. Entonces, claro, nosotros sabíamos que era difícil, ¿sí? Yo sé cómo funciona el tema de la política. Yo sabía que no iba a ser alcalde así, porque una carrera política se construye con el tiempo. Eso no es que usted diga en 3, 4 meses voy a meterlo en redes sociales y ya voy a hacer alcalde. Eso no funciona así. Pero ¿qué lo motivó precisamente ya cuando le dijeron a usted esa propuesta que, como se dice popularmente, la coger en serio? Dijo, sí, efectivamente, voy a ser candidato. ¿Qué lo motivó si usted precisamente tiene esa opinión en torno a lo que es descarnado, de lo que hoy lo dicen los escándalos a nivel nacional, departamental, y los municipios no es la excepción? ¿Qué lo llevó, como se dice, de verdad, salirle al toro? Pues yo no sé, es como hacer política distinta. Y yo sé que eso suena de cajón. Yo creo que aquí más de uno le ha dicho a usted, estamos haciendo una política distinta con el pueblo, pero eso es pura paja. ¿Sí me entiende? Usted se pone a analizar. Las elecciones pasadas había 6 candidatos de un exalcalde. Un exalcalde patrocinaba 6 candidatos. ¿Sí? El de Gafitas salió a decir, no más de los mismos, no más de los mismos. Ganó Oscar Santos y salió en una foto con Oscar Santos y ya está trabajando en la alcaldía. Varios de esos candidatos, que yo llamo candidatos prepago o caballos de Troya, ya están trabajando en la alcaldía. Y tienen el descaro de salir en entrevistas y ir a las casas y decir, es que estamos cansados de que las mismas familias nos gobiernen, y ellos hacen parte de eso. Yo no. A mí en campaña me propusieron muchísima plata que se adhiriera para adherirme a alguien. Y que le contaban. Uno me decía. Le contaban a Lleras, a López. Uno me decía, dígame 100 personas y yo esas 100 personas las meto a trabajar a la alcaldía, pero únaseme. Y yo, no, señor. ¿Sí me entiende? Porque yo me considero incomparable y me he mantenido y me voy a mantener en mi palabra. A mí la plata... yo soy de los que piensa que uno con poquita plata vive bien. O usted no puede estar tranquilo, sentarse en una tienda, tomarse una gaseosa, una cerveza, porque usted tiene que estar, en cualquier momento me van a matar. No. Usted puede caminar, usted puede irse en chancletas a la tienda, usted puede ser un ser humano común y corriente. Y al mismo tiempo intentar ser la persona que administre un pueblo. ¿Sí? Digamos,
lo quise probar, lo probé y me gustó. A ver, allá iba, David, después de ese ejercicio que hizo, ¿cuál es su concepción, su opinión, ya después de que pasó y que usted hizo parte de ese ejercicio? Pues, como yo le digo, don Luis, si uno tiene como meta una alcaldía, un cargo cualquiera, digamos que uno se puede frustrar. Pero cuando usted tiene como meta la transformación mental, transformación social, los triunfos son grandes. Son grandes, es muy bueno. Uno se encuentra gente maravillosa en las calles. Conoce uno muchísima gente. Mire, conocí veredas, conocí personas con las que ya no quiero volver a hablar, personas que me pedían plata todo el tiempo y que yo les corté el chorro porque conmigo no. Yo le decía, vaya y busque a los otros que ellos sacan allá de la Piedecuesta y le dan. A mí no me pida porque yo soy igual que usted. Yo no tengo, digamos, como ese, es que tengo que lograr como sea, que el fin justifica los medios, entonces tengo que buscar plata de donde sea y hacer torcidos para hacer mi campaña política y ganar. No, esto es un camino largo, que quiero seguir. A ver, David, a veces se habla de que lógicamente las edades, las poblaciones, cuando hablamos de eso, de edades, pues tienen mucha incidencia, ¿no? Cuando, como en la moda se pone algo así de moda, de furor, pues a veces la actitud de ese joven en la participación política, ¿no? En interactuar, hacer partícipe, no el problema, sino la búsqueda de solución. O ese adulto mayor también en torno a eso. ¿Qué experiencia precisamente de ese diálogo que usted hacía en la calle o en algunos sitios característicos de ese pensamiento, de ese joven a ese adulto? ¿Qué le quedó de esa concesión, de ese ejercicio? Me refiero a ese trato con esas poblaciones. Bueno, yo, digamos, cuando arrancamos la campaña, nosotros pensamos que Piedecuesta era una, ¿sí? Digamos, porque si uno se deja llevar por la página de la alcaldía, o sea, esto es el paraíso, ¿sí? Se está haciendo todo, o sea... Vi por ahí una publicación suya de una obra, de un cuadro. Sí. Para los de la alcaldía esto es Piedecuesta, eso es una belleza. Pero cuando usted recorre el municipio de verdad, uy, no, usted se le... De verdad, hay cosas que son muy tristes, se erizan, sí. Hay cosas muy tristes y hay una Piedecuesta que está sufriendo mucho y es una Piedecuesta ignorada y valdría la pena luchar por ellos, ¿no? Eso, digamos, eso me quedó a mí, un conocimiento más profundo de mi Piedecuesta. Tal vez un Piedecuesta que sigue creciendo desordenadamente, ¿no? Fíjese que Piedecuesta, cuando hablamos de lo que es la brújula de desarrollo, de crecimiento, de planeación, de proyección, un plan de ordenamiento territorial que se requiere precisamente más de 20 años de no hacerse ese ejercicio que es para eso, para mantener un orden de ese crecimiento urbanístico y poblacional con el resto de municipios, es decir, articular. Es triste, pero ya más de 20 años que no se actualiza, que es, podríamos decir, casi que obligatoriedad para eso, para planear y proyectar. Eso es obligatorio. Pero es que el tema es que mientras las personas que estén allá arriba, los que tienen el lapicero y toman decisiones, no piensan en el colectivo, ¿sí? Siempre hay intereses personales que priman por encima de los colectivos. Entonces, mientras tengamos ese tipo de personas, concejales focas. ¿Usted sabe cuáles son los concejales focas? que el alcalde dice, vamos a construir un aeropuerto encima del Río de Oro. Y todos los concejales aprobados, ¿sí? Son concejales focas. Pero no tienen pensamiento propio ni el carácter de decir eso no se puede hacer. Eso no está bien. La plata se debe destinar para otras cosas que tienen mucha más urgencia. Hay cosas, prioridades en la vida, en el tema público. Que va de la mano austeridad con priorización de obras. Hablamos de obras que se requieren y que son consideradas como de baja intensidad, pero se requiere de esa vereda, se requiere de ese barrio y son solución para una comunidad. Pero a veces en esos macroproyectos donde sí se mueven altas sumas de dinero en esa obra y que
no es priorización. Eso es para resaltar también de lo que infortunadamente se presenta en muchas situaciones. Yo hice varios trabajos para el canal TRO donde hablaba de eso. Yo recorría los cañaduzales y yo dije, en 5 o 10 años esto ya no va a existir. Y así fue, efectivamente. Todos esos cañaduzales se fueron cambiando, digamos, por nuevas construcciones, porque, digamos, económicamente es mucho más rentable hacer 25, 10, 15 torres de vivienda de interés social y recibir una remuneración por eso por no sé cuántos años. Por debajo, por encima de la mesa. Sí. Entonces, claro, usted necesita un alcalde que le apruebe eso, usted necesita concejales que le aprueben eso. Las constructoras, realmente las constructoras tienen jodidas a pie de cuesta. Tal vez, David, lo que usted dice, hemos recibido mensajes de la gente, sobre todo Piedecuesta, que está creciendo hacia el sector del sur, suroccidental, donde ni siquiera la movilidad, la vía de hace, me cuentan algunas personas ya de edad, es la misma vía central, la que iba a la Caliza, la que iba a la finca Luis Enrique Figueroa, que va hacia el sector de que hoy es el paseo del puente, el barrio, que lleva a Pajonal, es la misma vía de hace más de 50 años y que al contrario, esas construcciones han salido no cumpliendo los parámetros legales de la movilidad, porque ahí donde no habían casas, ahorita hay torres, fácilmente 10, 20 torres, cada una de 15, de 20 y pico apartamentos, y que lógicamente en vez de ampliar para la parte vial, al contrario, se han salido, no respetando precisamente ese crecimiento. Si crecen, la parte de movilidad y que trae consigo las consecuencias que estamos viendo hacia ese sector. Todo el sector de Miraflores, qué pena lo interrumpo. Todo ese sector de Miraflores, de Tejaditos, de Cisnes, sufre muchísimo. Un accidente, por lo menos ahí en la entrada de Barro Blanco, un accidente ahí al frente del colegio y de una vez colapsa todo el tráfico de la zona suroccidental de Piedecuesta. Entonces, ¿por qué si tuvieron tiempo para diseñar casas, si tuvieron tiempo para diseñar todo el alcantarillado, el alumbrado, todo eso, por qué no tuvieron tiempo o destinaron unos métricos para hacerle un poco más de salidas a esa zona, que es, como usted dice, una de las zonas con más proyección? Lo mismo está pasando en Guatiguará, lo mismo está pasando allá, La Vega, Villa Josefina, todos esos barrios están cuando debería haber una conectividad con ritoque alto. Mire, por ejemplo, al frente del Sena. Al frente del Sena, este sector, donde hay una Y, se unen tres vías, una que viene por la parte de abajo, exacto, esa y aquí todo eso no lo han arreglado, no se ha podido arreglar, ¿cierto? Ahí hay un accidente, que días hubo un muerto, ahí en la vía Guatiguará, de una vez colapso total del tráfico, esa zona queda completamente neutralizada. Donde hay mucha movilidad de estudiantes, de lo del SENA, de otras instituciones educativas. Bueno, decíamos entonces, David, el bichito, ¿no? O sea, de usted hacer ese ejercicio con el número que usted nos dice, pues está disponible, como se dice, hacer un ejercicio. Si ese mismo grupo de amigos que sin que le vayan a solicitar, a succionar recursos, pues a veces lastimosamente decimos se requiere una estructura. La estructura es económica, es de logística, es en fin, pero ese bichito ha seguido en David Valenzuela Gómez. Sí, me de gustó. estar en la vía pública, en la política. Me gustó porque puede ser una herramienta muy buena para lograr grandes cosas, ¿cierto? Pero no pensando en mí. O sea, a mí me gusta el tema político, me gusta el tema, esa política bonita de la gente, de hablar con las personas, no de comprar las personas, ¿sí? Yo no pretendo eso y la gente lo sabe. La gente sabe que yo no hago ese tipo de política. Entonces, si a mí me preguntan, a mí, la verdad, sinceramente, a mí me gustaría que Óscar Santos terminara su mandato. Ya hubo una campaña electoral, ya hubo un proceso, ¿sí? Ya se sometió Piedecuesta al ruido de la publicidad política. Volver otra vez al tema de elecciones, no sé, pienso ya que tendremos un desgaste institucional. Sí, un desgaste institucional y económico también. Los vecinos del municipio de Girón pues han sufrido, ¿no? Esos
ires y venires, que demandas, que el uno sale, que un alcalde sale, el otro llega, se hacen elecciones, vuelvan los estrados judiciales, en fin. Pues el que se lleva es del bulto, como decimos popularmente, es el ciudadano, sí, la institución. Entonces, si es por mí, o sea, por mí, que Oscar termine. Si la va a embarrar, que la embarre, si lo va a hacer bien, que lo haga bien. No, está bien. Digamos, él ganó su proceso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso ya es otro tema, pero ganó, ¿sí? Entonces, dejar que eso funcione. Pero como no es lo que Luis Eduardo Arias y David Valenzuela quieran, sino es ley, ¿sí? Y si cometió un error, y si es la ley es para cumplirla. ¿Sí? Si yo cometo un error, yo lo tengo que hacerme responsable de eso. Y cuando decimos en la vida pública lo que decían los romanos, los griegos, ¿no? Que cuando hablamos de la compraventa y que todas esas escandolas que cada vez más nos dejan y a veces perdemos la sensibilidad, que es más grave, tal vez nos acostumbramos. Cuando decimos, es tan culpable el que paga por la peca y quien peca por la paga, ¿no? A veces, pues sí, la clase política, pero el ciudadano también es parte de ese ejercicio, lastimosamente, porque yo le digo, a ver, David, yo le voto a usted, pero ¿cómo es la cosa? Exactamente. No, y es que hay otra cosa, que es que en Piedecuesta, no todos los piedecuestanos, pero hay una fascinación por el torcido, una fascinación por el traqueto, ¿sí? Allá va ese señor que es honesto, mira, anda a pie, don Luis Eduardo. No, llegó este man, ¿sí me entiendes? O sea, es el minimizar a la persona honesta y responsable, pero si lo ven llegar a Luis Eduardo aquí en camioneta con escolta, y ellos, don Luis Eduardo. ¿Sí? Si Pablo Escobar se lanzara en Piedecuesta, yo creo que barre con las elecciones. Pues, todo el mundo, uy, Pablo Escobar. ¿Sí? Es cultura también, cultura nuestra del ciudadano. Sí. No, que este tiene investigaciones por testaferrato, este tiene lavado de activos, uy, Piedecuesta no se hace así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese poco amor por Piedecuesta? ¿Por qué esas ganas de escoger siempre lo peorcito? O a veces cuando se hablen de las dinastías, ¿no? Yo pienso que en Piedecuesta, en el departamento y en el área donde más se habla, la casa tal, la casa de tal apellido, la casa tal, donde se están formando los clanes. Entonces, ojalá no tengamos en unos años el clan Valenzuela. El clan de la familia Valenzuela. Pero si llegara a existir el clan, que sea un clan que fuera diferente a los demás clanes. La dinastía, la casa Valenzuela. Como pasa ya, la familia tal, que la familia tal, que es la que pone, la que quita, en fin, todo lo pertinente, lastimosamente. Y nos creamos a veces de la crisis, del liderazgo, sí, pero sesgan otras oportunidades. Exactamente. Que vienen de que la gente dice, pero es que no se lanza más nadie. 13 candidatos hubo el año pasado. 13 candidatos. Pues David Valenzuela Gómez, hemos querido precisamente invitarlo para tertuliar, para hablar de lo que hemos hecho en el día de hoy, hablar de ese legado de Plinio Pilarica, Germán Valenzuela Sánchez, Pica Pica, de su obra como folclorista, como historiador, como escritor, como periodista, en fin, todo lo pertinente a ese legado. Hablar también de su labor, David, que ha hecho en medios de comunicación y que en cierta forma pues ha conservado ese legado de Germán Valenzuela Sánchez, su padre, y también de la vida pública, como ciudadano, como piedecuestano, que lógicamente de a pie, desde el punto de vista de esa opinión de quienes como administradores públicos, como funcionarios, como servidores, pues infortunadamente a veces no satisfacen las necesidades, ese clamor del ciudadano, del barrio, la vereda, en fin, todo lo pertinente. Pues David, muy formal por habernos acompañado, por aceptar esa invitación aquí a través del Magazine de Noche de Buenavisión, Canal 2 de Digital. Don Luis Eduardo, pues muchísimas gracias. De verdad no estaremos prestos a la publicación de su obra. Amén. Ajá. Sí, en nombre de Dios. Si no se puede este año, el año entrante. Ajá. Sí. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. la presencia en las redes, en lo digital también. Sí, señor. Y felicitaciones a Buenavisión. Muy bonito esto, la verdad. Estoy realmente sorprendido. Se ve muy bonito, muy bien estructurado. Muy formal de su parte, David Valenzuela Gómez. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. A la distancia, a quienes a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes, sus opiniones,
en torno a lo que es esta programación del Canal 2 de Digital, en especial del Magazine de Noche. De igual forma, ustedes que están liderando diferentes proyectos, diferentes actividades allá en la vereda, en el barrio, en el municipio, en los temas que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la educación, con la parte gremial, religiosa, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen esas comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general, buscando primero la participación de esas comunidades. Segundo, lógicamente, un mejor estar. Si bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, los invita para que permanezcan ahí en la sintonía de esta parrilla de programación. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, en este mismo horario, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.